Bueno, continuamos entonces analizando el segundo agente económico que participa en la microeconomía, que son las empresas. Y uno le pregunta a las personas qué es una empresa, y un concepto que parece que es de uso diario. Cuando uno hace esa consulta o le menciona cuáles son los elementos constitutivos de una empresa, las personas tienden a quedarse calladas porque algo que parece tan simple y de uso, reitero, diario, es difícil definir. Es difícil conceptualizar para poder entender de lo que estamos hablando. El concepto de empresa es y ha ido evolucionando con el correr de los años. Y la idea o la noción de empresa que existe hoy dista mucho de la noción de empresa que existía cuando se produce la explosión de esta institución a raíz de la revolución industrial finales del 1700. ¿No es verdad? No es lo mismo, no son los mismos conceptos. Tiene todavía algunos elementos en común, pero el concepto que hoy en día existe de empresa es totalmente diferente a los efectos de lo que estamos estudiando. Para los efectos de este ramo de derecho económico, vamos a señalar que empresa, obviamente, es un agente económico que se caracteriza por combinar factores productivos para producir bienes y servicios, colocarlos en el mercado, para que sean adquiridos por los consumidores, ¿verdad? Y obtener a cambio una utilidad, lucro o ganancia. Esa es como una definición básica para poder entender, por lo menos en este momento, qué es lo que es una empresa. Que les reitero, en nuestra legislación son pocas o casi nulas las definiciones o conceptualización de la noción de empresa. Y los énfasis respecto de esta institución van a ir cambiando dependiendo del punto de vista en el cual usted lo analiza. Pero para los efectos de este ramo, me quiero que ustedes se queden con esa definición, sin perjuicio que más adelante vamos a mencionar una, que es como la más completa, noción y definición de empresa, que la encontramos no en el derecho económico, sino que la encontramos en el derecho del trabajo, en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo define lo que es empresa para los efectos del derecho del trabajo. Y alguien se va a preguntar, ¿y por qué el Código del Trabajo define la empresa? La define a raíz o cuando regula o establece quién puede ser un empleador, que es una de las partes del contrato de trabajo. Por lo tanto, jóvenes, tener claro que el concepto de empresa es un concepto amplio, pero por lo menos ustedes tienen que manejar los elementos bases de lo que es esta institución para poder entender esta materia. Entonces, las empresas son, por antonomasia, las instituciones que producen los bienes y servicios que están puestos en el mercado. Más adelante nos vamos a detener bastante en el análisis de qué es lo que es el mercado. Que son colocados, reitero, en el mercado para satisfacer las necesidades de las personas. Ahora, con respecto a estos bienes y servicios que colocan las empresas en el mercado, no son cualquier bien y servicio. Y aquí ha habido una evolución. Estos bienes y servicios tienen que ser aptos y útiles para los efectos de que sirvan para satisfacer las necesidades de las personas. Y con el correr de los años, y hoy en día, esto no pasaba en un comienzo, las empresas además deben responder por los bienes y servicios que colocan en el mercado. No estamos adelantando, pero para que entiendan. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un bien o un servicio causa algún perjuicio a un consumidor, en un principio, tanto el productor y eventualmente el distribuidor deben responder. Entonces, primero, tienen que ser bienes que sean útiles, aptos para satisfacer bienes y necesidades. Hoy en día, además, se ha agregado dentro de los elementos que debe responder o que debe tener presente una empresa, una institución que se conoce con la sigla de la RSE, la responsabilidad social de la empresa. Es decir,
La empresa no es una unidad económica que solamente se dedica a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades de los consumidores, sino que debe cumplir un rol social en el lugar donde está inserto. Debe tener esta responsabilidad social con el entorno, con sus trabajadores y con el medio ambiente. Algo que cuando nacen las grandes empresas hace algunos siglos atrás no estaba en la mente del creador de la empresa. Y hoy en día, además, está muy fuerte todo lo que dice relación con la protección al medio ambiente. Hay toda una legislación que tiende a proteger el medio ambiente. Y además, dice relación con todo lo que se conecta con lo que últimamente se conoce como la economía circular, el reciclaje. Por lo tanto, las empresas, las grandes empresas, la verdad, tienen que respetar estos parámetros para los efectos de poder funcionar en forma adecuada. En nuestro país, aparte de la definición que yo les mencioné, está la que menciona el artículo 3 del Código de Trabajo, que señala que para los efectos de la legislación laboral se entiende por empresa toda organización de medios personales, ahí se refiere a los trabajadores, ¿no es verdad?, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, y aquí lo amplía, habla de fines sociales, culturales o benéficos, dotados de una individualidad legal determinada. Por lo tanto, ustedes, si van desmenuzando esa definición, van a encontrar los elementos fundamentales de cualquier empresa. Ahora, muy brevemente, las empresas, para que puedan existir, tienen que estar dotadas de una estructura jurídica determinada. Y esa estructura jurídica determinada la determina o la establece o la decide quién va a crear la empresa. La legislación entrega una serie de estructuras, ¿no es verdad?, para que las personas puedan escoger cuál de ellas le acomoda más para su realidad. Y ahí entramos a lo que se denomina persona jurídica, y dentro de las personas jurídicas están las sociedades. Es decir, una empresa en nuestro país, para que pueda funcionar en forma legal, tiene que tener una determinada estructura jurídica de acuerdo a lo que establece la legislación nacional. Y ahí encontramos, por ejemplo, empresas pequeñitas, desde una empresa individual de responsabilidad limitada, hasta las más grandes, ¿no es verdad?, que son las sociedades anónimas. ¿Cuál de esas figuras va a adquirir o va a adoptar la empresa? Va a depender de cada una de ellas. Acá nadie puede imponerle a alguien, salvo excepciones, que tenga una determinada estructura jurídica. Por lo tanto, la estructura jurídica dice relación principalmente con el giro al que se va a dedicar la empresa. Por ejemplo, los ejemplos a veces tontos sirven para entender bien. Si yo me voy a instalar con un carrito para vender comida rápida, lo más probable es que lo que más me acomode sea una empresa individual o una empresa individual de responsabilidad limitada. No voy a crear una sociedad anónima para eso. En cambio, la ley, en casos excepcionales, señala que para determinadas actividades, las personas, las sociedades que se dediquen a esa actividad, tienen que tener una estructura específica. Por ejemplo, los bancos en Chile son sociedades anónimas y son sociedades anónimas especiales. La actividad de los seguros, sociedades anónimas. Las AFP, sociedades anónimas especiales. Es decir, tienen características de las sociedades anónimas comunes, pero además tienen legislación especial que le establece y le impone determinadas estructuras, y además, por la función y el giro al que se dedican, están sujetas a la fiscalización de ciertas autoridades. En el caso de los bancos, por ejemplo, quien fiscaliza a los bancos y las sociedades las empresas financieras en Chile es hoy en día la CMF, la Comisión del Mercado Financiero. Este es un tema muy amplio, el de las empresas. Estamos dando los primeros bosquejos para que entiendan qué función cumplen las empresas. La principal, producir bienes
y servicios. Pero hoy en día esa producción de bienes y servicios está sujeta a normas, está sujeta a regulaciones que antes no existían. Y eso se entronca o se relaciona con el derecho del consumidor, que tiene por finalidad proteger al consumidor frente a las grandes empresas, no solamente nacionales, sino que también de carácter transnacional. Entonces, a partir de lo que hemos señalado, podemos entregar algunas características de una empresa, en términos generales. Primero, su finalidad es organizar o combinar, como les dije en la definición de carácter económico, factores productivos. Lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los factores productivos? El trabajo. ¿Ve? De nuevo vemos el trabajo, pero ahora desde el punto de vista de la empresa. Las materias primas, los recursos, tecnología, etc. Combina factores productivos. Eso es lo primero, porque sin eso la empresa no puede producir bienes y servicios. Segundo, buscan una utilidad. Y la utilidad es la diferencia entre el costo y el precio de venta. Entre más amplio, mayor será la utilidad. Y entonces la pregunta ¿es cualquier utilidad? Y ahí viene toda una discusión, incluso con elementos de ética. Una empresa puede ganar lo que ella quiera, y ahí vamos a ver que no están así. Y eso también se relaciona, por ejemplo, con fenómenos que afectan el funcionamiento del libre mercado, como los monopolios, ¿verdad? En que una de las finalidades de un monopolio es controlar el precio. ¿Verdad? Es la empresa, el productor, el gran productor el que coloca el precio, porque no tiene competencia. De ahí el que resulta perjudicado es el consumidor, que no puede optar, no puede elegir. Hay un productor, hay un ente que entrega bienes y servicios. ¿Me entienden? Todo se va relacionando. Entonces, combina factores productivos, tiene una finalidad de lucro. Tercero, una empresa para que pueda tener éxito tiene que tener una organización interna, ¿verdad? Una organización. 4, tiene que estar sujeta o respetar un plan de negocio, un plan empresarial, porque si no la empresa lo más probable es que termine por desaparecer. Un plan empresarial que contempla distintos tipos de elementos, un plan de negocio, desde tener claro a qué se va a dedicar, ¿verdad? El qué producir, el cómo producir, el quién, para quién producir, los estudios de mercado, estudios de costos, la competencia, si va a incorporar o no elementos de innovación y desarrollo, etc. Sin este plan de negocio, sin este plan, ¿no verdad?, previo, que se va modificando, ¿no verdad?, porque no es algo que el plan de negocio va sufriendo modificaciones a medida que la empresa va desarrollándose en el tiempo. La empresa pasa por diferentes etapas, desde que se inicia, ¿no verdad?, en la idea, cuando se pone en marcha y después viene el problema de si se mantiene, se amplía o finalmente desaparece. Estudios dicen, por ejemplo, que las pymes en Chile, los emprendimientos que tanto han escuchado ustedes, generalmente fracasan al poco tiempo, no superan lo que los economistas llaman el valle de la muerte, que es más o menos un año y medio de vida, precisamente porque no cuentan con un plan de negocio debidamente estructurado y por lo tanto muchas de ellas desaparecen, les va mal, porque no hay un estudio previo respecto de esta situación. Por lo tanto, la empresa como fenómeno lo podemos analizar desde distintos puntos de vista, pero a mí me interesa eso, lo que hemos señalado hasta ahora. Es un agente económico, combina factores productivos, tiene un fin de lucro, tiene que responder por los bienes y servicios que coloca en el mercado, tiene que respetar la legislación vigente, porque si no sería una empresa informal, y las empresas informales evidentemente están fuera de la legislación, no pagan impuestos, no tributan, no tienen patentes, la relación laboral que tienen con las personas que trabajan en ellas también es irregular o ilegal, y al final es un nido o una fuente de conflictos que no ayuda al desarrollo económico del país.